Bienvenidos, tenemos con nosotros al candidato al Congreso por el PSOE de Ceuta, Adil Mohamed, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿En campaña otra vez, después de 4 años? Pues sí. ¿Y no hay nadie que le pregunte dónde se haya metido este tiempo? Me refiero, no sé. En principio no hay nadie que me lo deba preguntar porque me han visto dónde estaba. Estaba en primera línea, he estado compartiendo trabajo con la vicepresidenta primera, mi compañera Cristina Pérez, y ahí he estado. Ese trabajo de fontanería del que a veces no nos enteramos, ¿no? No, no es un trabajo de fontanería, es un trabajo que es la asesoría nada más y nada menos que digamos, de un órgano de gestión y gobierno de la ciudad autónoma. ¿Y esa experiencia, bien? Fenomenal, como siempre, una interacción directa con el ciudadano y las ciudadanas, así que fenomenal. Y de cara a esta campaña electoral, en esa interacción con los ciudadanos, ¿qué le van a proponer al Ceutí para mejorarle su vida? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Por supuesto, muchísimas cosas, sobre todo seguir afianzando el escudo social y sobre todo avanzando, por ejemplo, que no todo se quede en el ingreso mínimo vital. Está habiendo políticas activas de empleo que están generando un empleo en España y evidentemente estamos dignificando la vida de muchas familias y muchas personas. Y sobre todo estamos siendo un modelo internacional. Estamos siendo, por ejemplo, uno de los motores de Europa. Y en eso, por ejemplo, nuestra política de continuidad es ir subiendo el salario mínimo interprofesional y equipararnos a los grandes países de la Unión Europea. Todo esto al final es consolidar lo que se ha venido haciendo durante estos 4 años. No sé si en esa consolidación hay previsto también algún avance. Porque sí. me acaba de hablar de medidas que son más o menos generales, que no son solo para Ceuta, son para toda la ciudadanía. Sí, sí. Nosotros vamos a seguir consolidando, por ejemplo, en la transición ecológica. Nosotros, con la excepción ibérica, que precisamente ahora la derecha quiere empezar con la primera derogación, la excepción ibérica no puede quedar solamente en una excepción, tiene que ser un modelo energético que soporte o al menos alimente el nuevo modelo de industria o el modelo económico que queremos que vaya a crear una España moderna, actualizada, una democracia de la Unión Europea. Y para nosotros, por ejemplo, trabajar en el área de la transición ecológica es obvio. Esto del antisanchismo que está tirando la derecha en campaña, más o menos, ¿no? A la gente le lanzan ese mensaje de España o Sánchez tan rotundo. No sé cómo se entiende eso desde el propio PSOE. ¿Cómo se ve eso del antisanchismo en el PSOE? Mire, yo le voy a admitir una cosa, o permíteme que te tutee, Pablo. Yo te voy a admitir una cosa. Nosotros, por ejemplo, el Partido Socialista se caracteriza porque nosotros reconocemos los errores y siempre intentamos subsanarlo. Nosotros, todo este perfil del antisanchismo es una cosa que se ha ido gestando, pero nosotros realmente no lo vimos como un problema, sino simple y llanamente, digamos, un repique de la derecha en aquel fondo, ¿no? Pero ha calado bastante. Entonces, en estos momentos nos hemos dado cuenta de que no es lo que se merecen los españoles, porque no es cierto. Porque actualmente Pedro Sánchez es, digamos, la imagen del PSOE, pero es que el PSOE es un partido que tiene una disciplina y sobre todo tiene un marketing. Y ese marketing lo tienen todos, y nuestro marketing no estaba en perder el tiempo vilipendiando o insultando a los demás, sino llegando a los resultados del programa y el proyecto que el Partido Socialista tiene. Nosotros tenemos programa y tenemos proyecto, entonces no podemos perder el tiempo al principio intentando desmentir todas las mentiras o los fakes que han ido saliendo. Pero entienden que si no dedican tiempo a desmentir eso, al final es el discurso que se impone. Evidentemente, en eso tienes toda la razón, y tú como profesional, además que te agradezco esa puntualización. Te vuelvo a insistir, hemos cometido un error y lo queremos subsanar. Porque España no es solamente el sanchismo, España es el PSOE que actualmente está gobernado, perdón, su secretario general es Pedro Sánchez, y este país es un país cuyo ejecutivo, cuyo gobierno es socialista. Nos viene a traer un aperitivo. Javi, eres siempre bienvenido. Siempre bienvenido, Javi. Con comida por delante. Muchas gracias. Esta vez vamos a juntaros unos tacos de carnita con queso tetilla y salsa norteña. ¿Vale? Todos nuestros productos son 100% halal, todo lo que sale como todo lo que sale por nuestra cocina. Pues, agradezco tu consideración y que disfrutéis la Navidad. Muchas gracias. Yo le digo lo que le digo a todo el mundo, ¿eh? Sé que es complicado comer, pero si quiere puede, ¿eh? Si no, lo dejamos para el final. Lo intentaremos, Vale. intentaremos. Le decía, ¿no?, que estábamos hablando de este relato al final que se impone, y en clave nacional. En clave local, ¿cuál es el relato que ve Adil de esta campaña?
Yo lo que sí tengo que decir a título personal, con la experiencia, porque claro, tu primera pregunta, que dónde estaba, los que me conocen y los que son próximos al Partido Socialista, inclusive las otras corporaciones, han sabido dónde estaba yo. Ceuta no tiene, o sea, la Ceuta socialista no tiene esa percepción sobre Pedro Sánchez con el sanchismo que se ha querido vender. Nosotros tenemos proyecto, vuelvo a insistir, tenemos programa, tenemos resultados, y con ese proyecto, programa y resultados estamos, sobre todo también estamos ilusionados porque nosotros defendemos el sentido común de los españoles y sobre todo su utilidad, o sea, la percepción que tienen de la utilidad del voto. Entonces, con esas dos variables, nosotros anulamos el famoso sanchismo, que es una creación solamente para destruir nuestra imagen y nuestra marca. Y curiosamente, esa destrucción fuera de las fronteras españolas no existe. Entonces no entendemos por qué. Bueno, sí entendemos el objetivo de ese antisanchismo, pero no entendemos el porqué. Le preguntaba por el relato de la campaña aquí en Ceuta, no a nivel general. ¿Cuál es el relato que van a hacer esta campaña? ¿Cómo van a intentar llegar al ceutí para que les voten? Mira, te vuelvo a insistir. Tenemos programa, tenemos proyecto y tenemos resultado de lo anterior. Nosotros queremos seguir ampliando lo que hemos hecho, consolidarlo y evidentemente seguir en una senda donde el progreso o el progresismo o la socialdemocracia en España sea un referente. Lo que no es justo es que no aboguemos a la utilidad del voto o al sentido común cuando España está siendo un referente internacional como modelo económico. O sea, que hay países que están estudiando implementar las mismas acciones o las mismas herramientas que ha utilizado el gobierno socialista para avanzar. Eso nosotros lo tenemos muy trabajado. Además, hemos estado trabajando siempre en segunda línea durante esos 4 años con nuestros senadores de referencia, nuestros diputados de referencia, y hemos conseguido muchas cosas. Por ejemplo, en julio del 2021 conseguimos 2 aulas TEA más en Ceuta. Entonces eso no lo hemos vendido, como suelen decir en el argot, que lo he dicho en la presentación del programa, pero ahora lo estamos diciendo. También hemos trabajado muchísimo en el área turística. Entonces, la Ciudad Autónoma en el 2021 percibió, en el 2022 percibió 10 millones más que los presupuestos generales que fueron asignados a la ciudad, que se elevaron en un 40% más respecto de lo anterior, solamente para turismo, 10 millones para turismo. Claro, esos 10 millones han ido al gestor, ¿no? A la presidencia, al que está gobernando la ciudad. Entonces, es el ciudadano el que tiene que preguntar dónde están esos 10 millones de euros que el Partido Socialista, y en este caso el sanchismo, envió para Ceuta. Entonces, esas son cosas que deben saberse y también se deben preguntar, igual que también se deben preguntar porque el Partido Socialista ha mendigado en Europa. Y esa mendicidad ha supuesto 140.000 millones de unos fondos que se llaman de recuperación, transformación y resiliencia. Pero es que la resiliencia es una capacidad que tiene el gobierno socialista de adaptarse a todas las coyunturas. De hecho, nos hemos adaptado a lo que el mundo ha vivido, que es una pandemia y luego una guerra, que mucha gente no entiende la guerra, mucha gente no entiende que Ucrania, que está muy lejos y que nos afecta a nosotros los españoles. Sí, oiga, sí afecta. ¿Por qué? Porque pues eso yo creo que la gente lo entiende cuando va al supermercado y ve que de pronto los precios han subido. Y evidentemente, pero lo que no entiende es que los precios no suben por la mala gestión del gobierno. Suben porque los precios se encarecen en su origen y se encarecen con otras, por ejemplo, con la energía, que al fin y al cabo la energía se sigue generando con combustibles fósiles. Por tanto, la transición ecológica es de suma importancia para que España vaya perdiendo o vaya, digamos, enajenando la dependencia que tenemos hacia los combustibles fósiles y la dependencia que tenemos evidentemente de las nucleares. Y yo creo que estamos en una muy buena senda. No sé si decía antes, por ejemplo, que hay que seguir reforzando el escudo social. Yo lo que estaba pensando es a las personas que puedan estar viendo esta entrevista y que tienen que ir a votar el 23 de julio, no sé si son capaces con perdón, de comprender cuando les hablan de escudo social, qué significa eso. Que a lo mejor igual se pierden por ahí un poco, ¿no? Sí, el escudo social es muy sencillo. Lo vamos a
Al menos intentaré explicar de la forma más sencilla y banal que pueda ser. El escudo social es simple y llanamente un escudo para que los que no pueden o los más desfavorecidos... Sí, el concepto más o menos está claro, pero ¿eso en qué se traduce? ¿En qué medidas se traduce? Pues, por ejemplo, las personas que no tengan ningún ingreso puedan tener un ingreso al menos para sobrevivir. Yo creo que no necesitamos más explicación. Pero si nosotros nos olvidamos del escudo social y tú me preguntas, Pablo, sobre qué ideas tenemos nosotros para llevar a la Cámara Alta y a la Cámara Baja, pues por ejemplo te diré, nosotros vamos a luchar porque nosotros nos estamos reuniendo con muchas asociaciones y asociaciones que no son conocidas porque pertenecen, digamos, a un campo de trabajo, etcétera, en el que pues, no te imaginas que existen. Esas necesidades van a llegar tanto al Congreso de los Diputados, si salimos, como al Senado. Por ejemplo, ideas. La ampliación del puerto de la ciudad con una dársena de mayor calado para poder generar pequeñas industrias, al menos de ensamblaje, que puedan venir, digamos, los barcos, evidentemente, a continuar con la línea que es el transporte. Respecto de los empresarios que tenemos en Ceuta y de los empresarios del Tarajal, por ejemplo, mi compañera Blanca, en nuestra efímera legislatura, nosotros estuvimos trabajando en la creación de una plataforma comercial, ¿vale?, para darle soporte a los empresarios ceutíes para que importaran no solamente a Marruecos, sino al resto del África. Porque lo que no es normal es que en el clave geoestratégico, geopolítico en el que estamos, nosotros nos eduquen o solamente nos permitan mirar hacia arriba, hacia un eje sur-norte. No. Nosotros tenemos que tener una visión de 360 grados y mirar hacia el este, el oeste y evidentemente hacia el sur. Ver los mercados emergentes que está habiendo en África y aprovechar, porque España ahora es un modelo de país que está reconocido del mundo y es muy atractivo. ¿Le preocupa que un hipotético futuro gobierno del Partido Popular con Vox dentro aplique recortes, pues no sé, por ejemplo, todo esto que se está viendo con unas polémicas de las autonomías, que se lleve por delante la ley de igualdad, la violencia machista, que la niegan, la reconvierten en violencia intrafamiliar, hablaba del cambio climático también, o por ejemplo los derechos del colectivo LGTBI? Yo lo que opino es lo siguiente dentro de mi humilde experiencia. Mire usted, normalmente la España socialista lo que crea es un estado de bienestar y evidentemente un respaldo económico del erario público. El PP siempre se ha acostumbrado a llegar cuando el Partido Socialista sube o hace crecer España. Entonces lo único que hace es beneficiarse de lo que nosotros hemos generado. Las derogaciones ya están empezando. Por ejemplo, he visto una noticia por ahí hace unos días que piensan derogar la excepcionalidad o la excepción ibérica. Empiezan las censuras. Mira, yo te lo voy a resumir con toda la humildad del mundo. Cuando un partido político, al menos una ideología política, por ejemplo, no reconoce la violencia machista de mujeres, por ejemplo, no puedes reconocer la diversidad. Si tú no reconoces la diversidad, no puedes reconocer la realidad que te rodea. Entonces, si no reconoces tu realidad, no puedes gobernar ni para todos, ni mucho menos para todas. Cuando habla de diversidad, ¿a qué se refiere? A todo. Así en general. En general, a todo. Por ejemplo, que tú tengas libertad de prensa y que puedas decir lo que quieras, porque tú sabes muy bien en la historia de tu profesión lo que habéis tenido que sufrir y cuánta gente se ha quedado en el camino para obtener esta libertad de prensa. Entonces, vulgarmente, ¿de qué estamos hablando? Y nosotros lo que pretendemos, o sea, la ideología socialista pretende primero reconocer que tú tienes un derecho adquirido por naturaleza. Segundo, consolidarlo. Y tercero, normalizarlo. Es que si no se normaliza la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad en orientación sexual, la igualdad en ideología política, la igualdad en religión, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Lo que pretendemos nosotros y el gobierno socialista, ya te digo, reconocer, darte ese derecho legalmente dentro del ordenamiento jurídico de este país, asentarlo y luego normalizarlo. Queremos la normalización. ¿Qué cree que pudo suceder hace 4 años cuando en abril, el día 26, ganan tanto el escaño del Congreso como los 2 asientos del Senado, se repiten las elecciones y en noviembre gana Vox?
¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó por el medio? Porque es un cambio bastante... Un cambio que tanto mi compañera Blanca como mi compañero Pepe Simón, en aquel momento nosotros evidentemente, vulgarmente no nos lo esperábamos. Pero nosotros hemos estado no solamente comentando, sino analizando. Y nosotros creo que hemos llegado a la conclusión de que normalmente nuestro electorado daba por sentado que íbamos a volver a salir. Faltó movilización entonces. Faltó concienciación de ellos mismos. Es decir, nuestro electorado lo que tiene que entender es que un voto es un voto. Y un voto no es a la ligera, porque el voto es la máxima expresión de la democracia y de la libertad. Y el ejercicio mismo de eso es el voto. Entonces tú no te puedes acomodar. Allí no hay acomodamientos, ni hay opiniones, ni hay nada. O sea, yo tengo que votar porque sea la tendencia política, la agrupación política, lo que sea. Pero tengo que votar porque yo tengo que demostrar el ejercicio democrático. Y yo creo que en ese acomodamiento fue muy mal. Si tú, por ejemplo, me dices que faltó movilización, pues yo, si no te importa, te lo tomo, me permites que lo plagie y digo, pues sí, no hubo la movilización que tuvo que haber en ese momento. Luego paso la factura por la marca registrada, los de no hay problema por eso. De cara a este 23 de julio, que además es una fecha complicada porque es prácticamente agosto, hace calor, las vacaciones, gente de vacaciones, gente planificando, pensando en vacaciones, además aquí tenemos la feria la semana siguiente, con lo cual hay como una especie de tormenta perfecta que yo creo que incita a no votar. No sé si están percibiendo eso, si tienen algún plan para tratar de paliar eso, de movilizar más a la gente, de que la gente vote. Mira, planes existen, evidentemente es un partido centenario, con lo cual hay una programación, hay una estrategia, hay una implementación de la misma. ¿En qué estamos nosotros ahora? Pues fíjate, todo el mundo habla de que normalmente la desmovilización es de la izquierda, porque en ese sentido la derecha... No perdona, ¿no? Parece que no perdona y parece que va sobrada, ¿no? Pero yo creo que en estas no. En estas no. Porque, digamos, el escenario general o el escenario de las generales es completamente diferente al de las locales. Además que las elecciones locales son muy agresivas y dicotomizan mucho, digamos, la conciencia y el voto útil del ciudadano ceutí y la ciudadana ceutí. Yo creo que en este sentido la gente está tomando conciencia. Tampoco vamos a tener una campaña en la que estemos bajo el sol inquisidor y realmente no tengamos los resultados. Y esto lo digo para todas las corporaciones, ¿no? Porque hay corporaciones que parece que su campaña está hecha solo porque nosotros hacemos la nuestra. Nosotros vamos muy fortalecidos para las generales. Fortalecidos porque ahora, dentro de la política marketingiana de nuestro partido, nos hemos dado cuenta y vamos a corregir ese error, como otros grandes errores que se han ido corrigiendo durante esta legislatura, de que nosotros tenemos al menos que desmentir los bulos. La sociedad española tiene derecho y nosotros tenemos la obligación de mostrarles lo que se ha conseguido, con nuestros errores también, porque somos humanos y muchas veces, digamos, también los análisis técnicos o los informes jurídicos que se puedan dar, por ejemplo, para, digamos, aprobar una ley, pues a lo mejor en ese momento no se da el alcance que debe. Entonces estamos corrigiendo. Y yo creo que España ya está conociendo al PSOE anterior, el PSOE de Zapatero, el PSOE felipista o del felipismo, como siempre van llamando a cada presidente del gobierno, ¿no? Tenemos muchísima motivación, tenemos muchísima ilusión. Además, pedimos el voto para los ceutíes y las ceutíes en general, porque nosotros queremos gobernar para todos y todas. Pues no le voy a molestar más y le voy a dejar que pruebe la cortesía que ha tenido con nosotros el restaurante Ética. Pues yo te lo agradezco y además que te hago una puntualización, que siempre que vengo me ofrecen algo diferente de la cocina elaborada que tienen. Así que le aconsejo a todo el mundo que venga a probarla. Pues gracias y suerte el 23 de julio. Muchísimas gracias, aunque debes saber que la suerte la hacen las urnas.